Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues estamos aquí en un rincón literario más y prácticamente terminando el mes de febrero. Joder, prácticamente sí, porque se acaba pasar mañana, vamos. Pues por eso prácticamente. ¿Ve usted la magia de los días? ¿Y se ha dado cuenta usted de que empieza el mismo día 1 de marzo igual que empezó el día 1 de febrero? Ah, entiendo, que el 1 de marzo era domingo y el 1 de febrero fue domingo. Claro. Ya, pero eso suele pasar cuando los meses tienen 28 días. Correcto. Entonces coincide, pero es una obviedad, es una obviedad. Las matemáticas son mágicas. A lo mejor uno no ha reparado en ello, como la literatura. Pues es verdad, Chema. Es Claro, verdad. Y tiene un poco de matemáticas también, aunque si fuera tan fácil como 2 más 2 me sale un bestseller, pues no sé si habría perdido parte del encanto, pero no, por suerte no es así. ¿Quién es nuestro invitado que hoy nos acompaña en el estudio, Chema? Pues nuestro invitado es el escritor Jorge Ortega y vamos a hablar con él de una novela maravillosa y fantástica, me ha encantado, que es Las malas costumbres, que nos va a llevar a esos años 60, esa España franquista, que bueno, es decir, época qué bien vivíamos, convulsa. Había libertad y había hambre, pero qué bien se vivía. Libertad, hambre, no podías decir nada por la calle, ¿pero y qué más no da? había democracia, Da igual. Zonas de España que eran el tercer mundo, Da pero igual. qué bien, o pantanos y esas cosas. Bueno, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días, ¿Qué tal? gracias por Encantado de estar estar aquí. nosotros. Las malas costumbres, ¿de qué va Las malas costumbres, Jorge? Pues Las malas costumbres, digamos, es un thriller en el que hay 2 casos paralelos, en el que hay un asesinato que se produce en la provincia de Cuenca, en los años 60. Sí. Y luego, por otro lado, paralelamente hay un secuestro de un niño dentro de la ciudad y hay un brigada, que es el que investiga los 2 casos, que por un lado actúa como guardia civil, digamos, al uso, Sí. con toda la jerarquía, etcétera, que es en donde le correspondía a la Guardia Civil, que era en la provincia de Cuenca. Y en la ciudad no puede actuar de esa manera, sino que tiene que, exacto, justo, tiene que actuar de manera extraoficial, a la manera de un detective privado, que era lo que yo quería también reflejar, porque a mí son las novelas que me gustan de aquella época, las de detectives privados, por así decirlo. ¿Por qué Cuenca? ¿Por qué los años 60? A ver, Cuenca es, digamos, un entorno semicerrado, es una provincia y es una ciudad pequeña. Y Cuenca, en realidad, yo digo en la novela que es una ciudad con alma y censo de pueblo. Y a mí me gustan los entornos cerrados para este tipo de novelas, en el que tú sepas que los personajes están implicados de alguna manera u otra, o bien en el asesinato... Que todo el mundo se conocía. Todo el mundo se conocía, ¿no? Que no había... Como que no hubiera misterio, que no hubiera ningún secreto. Y todo el mundo puede ser el asesino, también estoy pensando. Correcto. Yo. Sí, pero tú fíjate, no es todo como... Todo el mundo conoce los secretos de todo el mundo, pero había mucha gente con secretos desconocidos, que no eran lo que realmente parecía, ¿no? Hay uno de los personajes, no voy a desvelarlo, solo voy a decir que es femenino, ¿no? Que sorprende por esa actitud, ¿no? Quizá la mujer tenía una actitud determinada o un comportamiento determinado en aquella época. Sí, un comportamiento más sumiso, porque lo daba la sociedad de la época. La mujer no podía, como hemos hablado tú y yo antes, hacer trámites administrativos si no era con el permiso o bien del marido o bien del padre, según la edad que tuviera o si estaba casada o no. Y era un papel secundario y de protección de la familia por dentro, y guardaban también, eran las garantes de los secretos. Y todos los secretos, entonces, todo el mundo tenía un cadáver en el armario, como se suele decir, sobre todo en los pueblos pequeños, como aparece en el pueblo. Aquí parte un poco la historia de un tipo joven que le apodan el legionario, el legionario porque viene de la legión, es obvio, ¿no? Pero de esta gente que se fue del pueblo, estuvo unos años fuera y luego volvió un poco marcado, ¿no? De alguna manera. Además, él estuvo en la guerra de África, en la famosa guerra de África de aquellos años, de los años 50, y vuelve, digamos, bastante marcado de aquellos sucesos. Vuelve con unas costumbres, como dice la novela, un poco y se dedica a negocios turbios, por así decirlo, y aparece muerto
al final. Sí, sí. Y yo le quería preguntar por la figura esta del guardia civil investigador privado, que es un poco sobre el que es el gran protagonista, diríamos, de la novela. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se crea un personaje así? Bueno, el Brigada Valencia, digamos que es un guardia civil al uso, con mucho, como he dicho, con mucha seriedad para su trabajo, se atiene mucho a las normas, pero sí es muy perspicaz y pone en duda casi todas las soluciones fáciles, que en aquella época era muy corriente que se le dieran las soluciones fáciles a la gente. ¿Por qué? Porque España estaba en un periodo de apertura al exterior, con tratados como el de la ONU, la UNESCO, etcétera, y se quería una imagen cosmética del país. Y entonces los crímenes, digamos que no se publicitaban o pasaban por desapariciones. Intentando dar también esa sensación de seguridad que gracias a la censura. Que era un país idílico. Claro, y si alguien ha hecho algo, claro, no te preocupes que lo vamos a trincar enseguida, ¿no? O sea, y cogían al primer cabeza de turco que hubiera por ahí, decía, así. Exacto, y ahí va con lo de el carácter de este guardia, aunque se atiene a las normas, como digo, siempre pone en duda esas soluciones que ya le dan marcadas de por sí previamente. Y en el otro caso, que es el caso del secuestro, sí que puede actuar un poco más libremente porque es de manera extraoficial. Entonces ahí sí que se deja llevar por sus instintos y por su idea de la justicia. Sin embargo, este Brigada tiene unos tintes y unos dejes un tanto irónicos, ¿no? En sus reflexiones y en su forma de tratar, en algunos casos, dentro de esa seriedad. Pero lo hace como ese personaje, o le has dado esa facultad, por decirlo de alguna forma, para rebajar de alguna manera la tensión de la novela, ¿no? De estos claro, casos. Ambas cosas. Por un lado, a mí me gusta que unas novelas, este tipo de novelas que son más truculentas, que aparecen asesinatos, que aparecen crímenes, que aparece todo tipo de situaciones muy, muy trágicas, pues que tengan un respiradero, que el lector no se hunda en ese ambiente tan sórdido todo el rato y que parezca que tengas que respirar, que salirte de la novela para respirar, sino que esa ironía además le sirve a él para no caer en la tentación de sacar a flotes todas las ideas de justicia que lleva dentro explícitamente, porque no puede, es decir, está sometido a un régimen y eso le sirve a él interiormente para decir, bueno, pues esto es así, pero vaya. Sí, pero esa parte segunda que dices del secuestro sí le permite de alguna forma dar más fuerza a su personalidad. Claro. No está tan acogido a las normas, digamos, de la Guardia Civil, y ojo, de la Guardia Civil de los 60. Cuidado, que no estamos hablando de la Guardia Civil de ahora, que nos refleja, por ejemplo, Lorenzo Silva en cualquiera de sus novelas. Sí, claro. No, es la Guardia Civil de los 60, ojo. Y entonces, claro, en la parte del secuestro, sin embargo, va un poco más esa parte, ¿no? Como de detective privado, de alguna manera. Y además puede también el introducirse en los bajos fondos de la ciudad, por así decirlo, porque claro, en esa época, aparte que la Guardia Civil no tenía las competencias, pues era más difícil tratar con la gente y que la gente se abriera a un investigador, a un policía o a un guardia civil. Y de esa forma sí que puede extraoficialmente, digamos, investigar más libremente. Oye, ¿cómo es documentarse para una novela como esta? Porque hace no tanto tiempo que estaba España en esa situación, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? No sé si incluso has viajado a Cuenca, recorrido los lugares que son escenario de las malas costumbres. ¿Cómo has intentado darle a esta novela esa ambientación de los años 60 en España? Bueno, yo he hecho un poco de trampa porque yo soy de un pueblo de Cuenca. Entonces mis padres, mis tíos y mucha gente que conozco se crió en Cuenca o estuvo en Cuenca en esa época, y he tenido una documentación para darle un carácter más personal, que creo que es importante a una novela, no solo la documentación, que también ha habido documentación histórica, sobre todo de reflejar en archivos cómo eran las calles, cómo se llamaban, porque cambiaron de nombre todas las calles con el régimen, las calles importantes. Entonces era importante tener un contexto histórico, pero sí que he tenido esa suerte de tener el carácter personal de las anécdotas de la gente que conozco. No, y es interesante usarlo, entendiendo esto que comentas del nombre de las calles que hayan cambiado y demás, pero sí te puedes hacer una idea de un recorrido por Cuenca, ¿no? Porque habla de una serie de calles que si el nombre las han cambiado, sí la descripción de lo que hace, ¿no? Y algunos barrios de Cuenca. Y aparte yo lo digo en la novela, en muchas, esta calle se llamaba así antes de cambiarle de nombre y luego ha vuelto a llamarse como anteriormente. Por ejemplo, Carretería, que es la calle principal, la más comercial de Cuenca,
dejó de llamarse Carretería para llamarse Avenida José Antonio y luego volvió a llamarse Carretería. Quiero decir que cualquiera que haya leído la novela sabe que es Carretería porque lo pongo que es Carretería, que era Carretería entonces. Esta es la segunda novela del Brigada Valencia. Sí, bueno, el Brigada Valencia aparece en otra novela que publiqué antes. Bueno, era un caso que estaba circunscrito solamente a un pueblo de Cuenca. Un pueblo de Cuenca, sí. Bueno, un pueblo de Cuenca. Yo pienso que pasan cosas en Cuenca. Sí. Me acuerdo de la serie de El crimen. Dice que un crimen que en el pobrecito pueblo ahí moría el apuntador, pero claro, bueno. Claro, pero fíjate si Cuenca está cerca y es importante cuando dice, pero tú ves la luna y tú ves Cuenca, pues eso, tú ves la luna, pues está más cerca, ¿no? Pero bueno. ¿Y quieres darle continuidad al Brigada Valencia? Sí, ya tengo, de hecho, se lo he comentado a Chema, tengo terminada otra, que además me ha dicho Grijalvo que me la va a publicar. Esta es, digamos, un poco más profunda, más extensa, y aparece un coprotagonista femenina para dar más realce a qué papel tenía la mujer en aquella época, y creo que es importante reflejar la sociedad, porque a mí me gusta, aparte de la trama en sí, reflejar la época, la ambientación, todo eso. Y en tus novelas yo creo que eso lo haces mucho, ¿no? Recuerdo una que era sobre Madrid y la noche de Madrid o algo así. Errando en la jungla. Que también es como, los personajes que a veces tienen una línea o a veces son alguien con el que te cruzas, la sociedad en general como que tiene un protagonismo muy importante, ¿no? Como que es lo que envuelve a la historia y al personaje. Claro, la ambientación yo creo que es fundamental e integrarla, no que no sea un ensayo, sino que integres la ambientación, la ciudad, el entorno, lo que se reflejaba en la sociedad en la novela y que vaya fluyendo. Entonces yo creo que así es mejor para leerla, no solo lees la trama, sino que lees el ambiente. Y en la nueva también hay muertos en Cuenca. La nueva es que siempre en Cuenca no sabes la de cosas que pasan, ¿no? Y en esa época. Pero esta mujer, si se puede decir, ¿pertenece al cuerpo o no pertenece? No, porque entonces... ¿Y ha aparecido ya en esta novela? Te estamos intentando aquí. No, esta no. Es una pasante, porque entonces también las abogadas lo tenían complicado, entonces todavía no es abogada, trabaja para su padre como pasante y digamos que interviene de alguna manera en un caso que le afecta a ella, a su criada concretamente, y de esa manera la introduzco introduzco la sociedad de la servidumbre, que había muchos que venían de pueblo las chicas a servir prácticamente, etcétera, etcétera. Sí, porque cuando se habla de todas aquellas mujeres, sobre todo mujeres, ¿no? Hombres muchísimo menos, pero mujeres que venían a Madrid con 10, 12, 14 años, lo que iban eran a las capitales, a las ciudades de las provincias. Quiero decir, sí, pero que quiero decir que en Cuenca, pues iban a Cuenca y iban de pueblos de Cuenca, de Salamanca, de pueblos de Salamanca, claro, aunque algunas vinieran de allá más. Sí, no tenían otra salida. Claro. Entonces, por parte de los chavales, y lo hemos comentado, y surgen algunas novelas, o se iban de seminaristas o demás, o albañiles o lo que fuera, pero ellos tenían más salida. Pero ellos sí, pero las mujeres pues se venían a servir a casas porque conocieran, tuvieran familiares que se hubieran venido antes y demás. Sí, gente del pueblo, sí, es así. Claro. Y la cuestión es que, claro, para muchas familias era quitarse una boca de alimentar, o dar una paga más económica que podían mandar al pueblo después, a nivel económico, vale, y luego que te quitabas una boca, pero es que tú fíjate, eso se hacía en aquella época, porque yo me recuerdo que cuando te mandaban al pueblo en verano, a mí me mandaban al pueblo en verano con el abuelo, concho, es que era una boca menos que tenías que alimentar aquí. Es una cosa que algunos lo siguen haciendo todavía, lo de mandar a los niños con el abuelo. Pueblo, sí, pero chicos, eso está bien para los chavales, para que conozcan ese entorno, claro. y si tienen la suerte, en mi caso era así, que tenía el abuelo animales, tenía vacas, tenía tal, pues sabías que no sale del Tetrabric la leche rural, efectivamente, sino que sale de ahí, los huevos que los cogías del suelo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero está bien reflejar esa sociedad, porque además, retomando el tema de esta mujer, de esta pasante, la suerte de que lo que trabaja es para su padre. Claro, porque si no es muy difícil también hasta los años finales de los años 60, 70, con las abogadas laboralistas, aquí, con Cristina Almeida, etcétera,
pues no fue nada fácil, que hubo pioneras, como en todos los sitios. Y esto no quiere decir, porque saldrá alguno escuchándonos diciendo, es que mi abuela... Sí, claro que hubo casos, pero la cuestión es que esto no era ni lo normal, ni lo general, ni lo habitual. Y juezas no hubo hasta finales de los años 70. O sea, casos hubo que sí, perfecto, pero no era lo normal. En España no era lo normal. Bueno, Las malas costumbres, editado por Grijalbo Jorge Ortega. Vamos con más recomendaciones, Chema, y luego... El consultorio de la señora Anser. Un álbum ilustrado fantástico qué bonito, de Meritxell Martí y Rocío Bonilla. Es un libro que es un álbum ilustrado, verás que simpático. Es con unas ilustraciones de Rocío Bonilla. Meritxell Martí es Meritxell, y es de los... Yo creo que es la primera colaboración que hacen las dos. Rocío Bonilla con Meritxell Martí, ¿no? Y usted se acuerda, ustedes se acuerdan de La señorita Francis, sí, hombre. El diario, el consultorio, pues de alguna forma este libro está basado en aquel consultorio de la señora Francis. Son animales que le preguntan a la señora Anser, y la señora Anser responde. Efectivamente. Preguntan cuestiones de su día a día. Por ejemplo, pregunta un puercoespín: cuando juego a fútbol con las gallinas no me pasan la pelota. ¿Qué les digo? Me dicen que no me la pasan, no me hacen ni caso. Y responde la señora Anser: una de dos, o las gallinas tienen pelotitis aguda, la enfermedad de no pasar la pelota, o bien no lo hacen porque temen que la pinches. Y así, con unas ilustraciones preciosas. Exactamente. Rocío Bonilla, la verdad es que es maravillosa con las ilustraciones. Y es bueno, pues ese consultorio lo echan al buzón. La señora Anser, ¿le suena a usted Anser en inglés? De respuesta, claro. Lo ha pillado, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces está muy bien. Tiene guiños que a lo mejor los peques no lo van a reconocer, pero los mayores sí, como esta situación que señalo de... Y hay una cosa chulísima. Y es que, obviamente, todos los animales que preguntan a la señora Anser quieren saber quién es la señora Anser. Claro. También se quiso saber quién era la señora Francis, y luego cuando se descubrió, por cierto, está editado por Flamboyant. Qué bonito. Y luego pues ya se descubrió quién era, no sé si el señor Francis. El señor Francis. ¿No? Entonces, pero bueno. Y más de uno. Sí. Además que... Y en páginas web, para los mayores de la casa, Las Preciosas, que hay 3 escritoras, Almubré, Clara Fuertes y Laura González, que os es una web, laspreciosas.es es una web. Laspreciosas.es, y de alguna forma semejan a unas mujeres que aparecieron en el siglo XVII formando, vamos a decir, los primeros clubes de lectura. Se reunían y fue en el siglo XVII, perdón. Entonces, laspreciosas.es, y ellas te proponen pues algún tipo de retiro semanal para escribir, de clubes de lectura, de escritura, de difusión de alguna forma de la literatura. Laspreciosas.es. Y para los jóvenes de la casa, papelenblanco.com, donde vamos a tener recomendaciones tanto de álbumes ilustrados, de cómic, de todo tipo de literatura, especialmente para jóvenes, pero para el público en general. Papelenblanco.com. Jorge, ¿para cuándo la próxima novela entonces? ¿Tenemos fecha ya? ¿Será 2026 o 2027? 2027 creo, más bien. Al principio, por lo que me ha dicho Tony Gil, que es mi editor de Grijalbo, que seguramente sea a principio de 2027, porque todavía tiene recorrido y y por previsiones de la editorial también. ¿Cuándo salió él? Está saliendo en diciembre, prácticamente, en finales de noviembre, prácticamente diciembre. ¿Y qué ha recibido? ¿Qué feedback ha recibido de lectores o que te venga por parte de la editorial? Bastante bueno. Se ve que está funcionando muy bien. Bueno, en el momento que salió como la segunda novela negra más vendida de la Casa del Libro, y luego está teniendo un muy buen recorrido en redes sociales, sobre todo. Yo era nulo en redes sociales, tengo Instagram desde hace 3 meses y ahora que lo tengo ya veo que ya hay que moverse de alguna manera. Bueno, Jorge Ortega, que nos ha encantado charlar contigo. Las malas costumbres, editado por Grijalbo, para sumergirnos en esa cuenca del franquismo en los años 60 y en esa novela negra que también sirve para retratar la sociedad. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para la semana que viene, ¿qué tenemos, Chema? Imilce, la guerrera íbera. Nos vamos a ir aproximadamente al siglo III antes de Cristo. Sí, hacía mucho que no publicaba y por supuesto que no nos visitaba, y pues contaremos con ella la semana que viene, con Imilce,
esta guerrera, este personaje íbero. Qué bien, qué ganas de ver a Patricia. Chema, Jorge, gracias a los dos. Gracias. Un abrazo, hasta luego.